El juego de la copa se ha transformado en una invitación tan tentadora como prohibida, porque la cantidad de anécdotas relacionadas con esta peculiar y peligrosa forma de invocar espíritus ha aumentado considerablemente con el correr del tiempo. Día a día, diferentes personas del mundo entero intentan llevar a cabo esta práctica sobrenatural para establecer contacto con algún ser del más allá. Pero es sabido que este supuesto juego es una puerta que no se debe abrir, porque muchas veces lo que espera del otro lado no es nada bueno. Unos años atrás, unos amigos de la ciudad de Montevideo decidieron llevar a cabo el juego de la copa, ignorando que dicho acontecimiento se convertiría en la experiencia más impactante de sus vidas. Esa noche, ellos establecieron contacto con una entidad muy peculiar, un fenómeno que es conocido en el mundo sobrenatural con el nombre de almas rotas. Voces Anónimas 5. Almas rotas. El juego de la copa es un juego que es muy popular, más que nada porque es muy fácil de jugar. Cualquiera de nosotros en alguna ocasión se nos ha cruzado por la cabeza llevarlo a la práctica, porque todo el mundo habla de que se puede establecer contactos con seres que no son de este mundo. En el año 2002, un grupo de amigos decidió juntarse a realizar una comida. Fue en el año 2002 esto que ocurrió. Yo tenía 18 años, resulta que yo tengo una barra de amigos, ellos son Diego, Santiago, Gastón y también había otro amigo que se llama Andrés. Y bueno, él en su casa había decidido construir una barbacoa. Santiago cuenta que un amigo, Andrés, nos invita a él y a 4 amigos más a inaugurar una barbacoa. Y decidimos inaugurarla, reunirnos ahí. Una noche deciden comer chorizos, asado, tomar alguna que otra copa, jugar al truco. Andrés toma la iniciativa de iniciar el fuego, ponen la carne en la parrilla, mientras que el resto de los chicos jugaban al truco. Cerca de la medianoche, Andrés llama a sus amigos hacia la barra porque ya iba a empezar a servir la comida. Y llegó el momento de comer. Andrés se lleva el merecido aplauso, el tradicional aplauso que se le da a un asador, porque la comida había quedado espectacular. Así que comenzaron a hablar, se quedaron haciendo sobremesa y empezaron a contar historias. Dio la casualidad de que se presentó sobre la mesa el tema paranormal. Y ya eran alrededor de las 2 de la mañana. Bastó con que uno empezara a contar una historia, con que otro ya se había enganchado, contar una mejor. Así que a Santiago se le ocurre jugar a un juego. Y Santiago les
propone jugar a la copa. Por supuesto que todos dijeron que sí, menos Andrés, que se negó rotundamente. Dijo que de ninguna manera se iba a atrever a jugar a ese juego y mucho menos en su casa. Y Andrés se queda a un costado, sentado en un sillón, mirando cómo los chicos estaban armando con los papelitos, todo el círculo, el sí, el no, y cómo ponen la copa en el medio. Coloca los dedos sobre la copa. Santiago es como el que guiaba el juego. Y empezamos a hacer varias preguntas, pero lo que sucedió es que la copa no se movió en un principio. Y pasaron varios minutos en los cuales la copa no se movía. Y en un momento miramos a ver cómo estaba Andrés y él estaba dormido. En ese momento la copa se empieza a mover. Se mueve y dice, ¿sos hombre? Sí. ¿Cuántos años tenés? Se acercó al 1, luego se acercó al 8 y ahí se quedó. Y todos nos quedamos mirando. Ese espíritu tenía 18 años. Y nos quedamos mirando porque bueno, se movió y había marcado una edad real, porque también a veces te marca muchos números sin saber qué quieren decir. Esta vez nos había marcado una edad que era real. Todos quedaron impactados, porque nadie se esperaba que esta entidad que estaba allí con ellos tuviera la misma edad que todos los que estaban ahí. Decidimos seguir jugando y empezamos a pedir más datos, porque queríamos saber con quién realmente nos estábamos comunicando. Así que se concentraron nuevamente y le realizaron la tercera pregunta, que fue una pregunta que realmente marcó esa noche. ¿Y cómo fue tu muerte? Va a la C, va a la O, a la M, así hasta formar coma etílico. Coma etílico. Alguien que se pasó de la bebida, alguien que murió al tomar, pensaban. Nos quedamos helados porque nos había contado de que esa persona con esa edad había sufrido un coma etílico. Después también empezamos a investigar sobre dónde él había nacido y efectivamente había nacido en Montevideo, Uruguay. Otra cosa que también nos sorprendió, porque cuando vos jugás al juego de la copa, primero que quizás no te comuniques con nadie, porque esos espíritus están a la orden para algunas personas, pero no para todas. Y ese espíritu esa noche estaba a la orden para nosotros. Entonces luego empezamos a mirarnos nuevamente y estábamos nerviosos ya a esa altura, porque íbamos armando el rompecabezas, la edad, el coma etílico, que nació en Montevideo, y nos fue tirando varios datos. Hasta que llegó el momento crucial del juego. Llegó el momento en el cual decidimos pedir una señal, que es algo que se estila en el juego de la copa. Entonces le pregunté, ¿podés darnos una señal? Y no fue ni para sí ni para el no, para ninguno de los dos. Nuevamente la copa se quedó quieta. Al rato volví a repreguntar, a ver si nos podía mandar una señal. Y efectivamente fue para el sí. En ningún momento nos dijo qué señal iba a ser, en ningún momento nos dijo qué iba a pasar y nos quedamos esperando. Ahí la copa se empezó a mover y de a poquito se arrimó hasta la P.
después se arrimó hasta la U, después se arrimó hasta la ñ y después se arrimó hasta la O. Por lo cual habíamos descifrado que nos había marcado la palabra puño. Esa palabra la marcó bastante rápido y de una manera bastante acelerada también. Y nos empieza a marcar puño, puño, puño. Y al instante, mi amigo Andrés, que era el que estaba durmiendo, se levanta, nos mira y grita, mi puño, mi puño. Dice, mi puño, se agarra el puño. Como que siente un dolor. Y después, al instante, se vuelve a dormir. Nosotros estábamos paralizados. Ahí se miran todos y dicen, no, basta, dejemos de jugar. Y la forma de dejar de jugar a la copa es levantar la copa, ir hacia afuera y soplar para que ese espíritu se vaya, o quien esté dentro. Entonces van. Entonces fuimos para afuera, menos Andrés, y ahí despedimos al espíritu de la manera que supuestamente había que hacerlo. Sopla la copa. Entonces lo despedimos. Luego entramos y resulta que mi amigo Andrés estaba despierto. Con todo el temor que teníamos, en realidad no, es como que estamos un poco bloqueados y no podíamos pensar mucho. Fueron muchas cosas que nos había pasado en aquel lugar, en aquella barbacoa que estábamos estrenando. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a eso. Pero yo de a poquito empecé a armar el rompecabezas. Y ahí fue que me di cuenta de algo terrible. Primero pensé, este espíritu tenía 18 años. Nos dio una señal. ¿Cuál fue la señal? Mi amigo, que dijo puño, puño, cuando en realidad la copa nos marcó puño y enseguida él salió diciendo mi puño, mi puño. También me di cuenta de que nos había dicho el lugar. Efectivamente, Montevideo, Uruguay. Mi amigo Andrés es de Uruguay, vive en Montevideo. Un detalle que no fue menor fue que despedimos al espíritu y cuando volvimos a la barbacoa, mi amigo Andrés efectivamente se había despertado. Pero también me puse a pensar, cuando estamos empezando a jugar, segundos antes de que la copa se moviera, mi amigo ya estaba dormido. Y lo más insólito, esta persona había sufrido hacía un tiempo atrás un coma etílico. Entonces, dado todo eso que pensé, me di cuenta que efectivamente nos habíamos comunicado con mi propio amigo. Hasta el día de hoy Santiago cree que la clave estuvo en el coma etílico. Yo creo que él, ahí al haber sufrido eso, al estar tan cerca de la muerte, él tenía como un sexto sentido, el cual hizo que de alguna manera él se comunicara con nosotros. Al descubrir esta experiencia, el equipo de producción de Voces Anónimas quiso llegar al fondo del asunto, ya que nunca se había presentado un caso similar a este relacionado con el juego de la copa. Fue así como nos pusimos en contacto con la conocida medium uruguaya Cristina Blumenfeld, quien al enterarse de lo acontecido, tiró sobre la mesa una teoría muy interesante que perfectamente podría explicar lo sucedido. Hubo datos que coincidían que había tenido un coma etílico, que la edad que tenía, lo que había pasado. Los compañeros empezaron a darse cuenta que se refería que las contestaciones podían venir de este lugar. Tenemos tres opciones. Pueden venir de un tercero que esté contestando porque se divierte, que no es lo más común.
pero lo podemos considerar. 2, que sea él mismo, desde su subconsciente, que está contestando. Pero estaba dormido, no le interesaba, era una barbacoa y no me parece, digamos... Lo que sí me parece que acá hay, ¿viste esa gente que dice cuando fulano murió o se fue, o qué sé yo, parte de mí murió, parte de mí se fue con esa persona? Eso es real, eso es real. Cuando tenemos un dolor muy grande y algo se fue, a veces, muchas veces sentimos que parte se fue. Esa parte que se fue, ¿a dónde va? A ver, ¿dónde se queda? ¿Se queda aquí, se queda allá, se vuelve con la persona, se junta? Bueno, se queda cerca, pero no va ni allá ni acá. Una especie de limbo. Exactamente. No está muerto, no está vivo. Se separó y quedó ahí. ¿Está? Un desdoblamiento. Sí, se habla de almas rotas. Esa parte que se separa de nosotros no es un pedazo de brazo, un pedazo de pierna, es un pedazo emocional. Pertenece al cuerpo emocional generalmente. Entonces, esa parte tiene conciencia, parte de nuestra conciencia, y es capaz de contestar. ¿Y qué pasa? Está unida de todos modos, está cerca y está unida, porque no es otro cuerpo, es el mismo. Entonces la parte de que decía puño, puño, y se levanta y dice mi puño, es decir, quiere decir que esta otra parte que nosotros decimos que perdimos tiene los sentimientos, las sensaciones que tenemos nosotros. Difícilmente estas dos cosas se conecten en algo que se puede expresar como fue en ese momento que jugaban con la copa, digamos, que se dé todo eso que se dio, ese pack, ¿no? Están jugando acá, él tiene esta parte así, no quiso participar porque si no, no hubiera pasado. Se durmió, se dio la autoridad a otra cosa que estaba más activa. O sea que entonces, el hecho de que se haya dormido capaz que liberó esa... No, claro, sí, no liberó, permitió que se manifestara. Me gustaría que le aclares eso a la gente, que no es un juego y lo peligroso que es, ¿no? No es un juego, es una práctica de mediunidad. Y para hacer una práctica de mediunidad hay que prepararse, hay que saber lo que uno está haciendo. Que estás tratando con cosas que tienen conciencia propia, que no mandás nada, que podés terminar siendo víctima de algo, y la mayoría de las veces es así, terminás siendo víctima de algo, porque estás golpeando una puerta que no es para golpear así. ¿Cómo te sentiste en ese instante en el que encaja todo perfecto? O sea, que no lo viste, estuvo todo el tiempo al lado tuyo tu amigo durmiendo, y de golpe te empezás a asociar todo lo que está pasando y te das cuenta que hablaron con él. ¿Cómo es ese clic que haces cuando vos decís, estaba hablando con Andrés? Sí, al principio, en ningún momento, claro está, antes de empezar a jugar, nos imaginamos que iba a suceder eso. Como vos decís, después al final, cuando empecé a armar todas las piezas del rompecabezas, yo en un momento hice un clic y ahí fue cuando me di cuenta que nos comunicamos efectivamente con mi amigo. Y realmente sentí un temor que pocas veces en mi vida había sentido. Este es un caso muy curioso, que por un lado nos invita a reflexionar, pero a la vez nos deja con más preguntas que respuestas. Porque si la teoría de las almas rotas fuera cierta, entonces podríamos pensar que no hace falta estar muerto para manifestarse a través de la tabla Ouija o del juego de la copa. Y más allá de esta teoría que intenta explicar lo acontecido, Santiago está completamente seguro de que aquella noche, de alguna manera que resulta casi imposible de imaginar, ellos se comunicaron con su propio amigo. Si lo que sugiere la medium Cristina Blumenfeld fuera cierto, entonces deberíamos estar más atentos, porque seguramente entre nosotros hay muchas almas rotas que esperan establecer contacto con las voces anónimas.